Muy bien, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo va la calor? ¿Cómo se soporta? La verdad es que les agradezco la presencia y la oportunidad de poder dialogar, ¿no? Es un acto democrático fundamental. Y es verdad que es una convocatoria extraordinaria de las elecciones. Y son muchas las cosas que nos jugamos, ¿eh? Pero quisiera hacer una reflexión en voz alta para que abramos el diálogo. Esa escucha activa se inició hace mucho tiempo con Yolanda Díaz, se va a mantener durante la campaña electoral y ya les anticipo, lo hablaba con algunos de los vecinos, que después del 23J se va a ampliar y a extender con una oficina parlamentaria, con diálogo en territorio, con construcción colectiva, por varias razones, ¿no? Y en ese empeño, pues me siento muy afortunado de tener unos compañeros, compañeras en la candidatura magníficos, de tener la oportunidad, entre otras, porque cuando fundamos el Foro Andaluz de Izquierdas, siempre decíamos, no, Pino, vamos al viso, a ver si vamos al viso. Por cierto, no está José Antonio Jiménez, pero demos fe que hemos venido. Para mí es la primera vez que estoy en el viso, así que lo agradezco profundamente porque es una oportunidad para conocer en territorio y para poder construir colectivamente. Me habrán escuchado a lo largo de estos pocos días de campaña que de algún modo lo que está en juego por parte de Sumar es justamente una frase muy sintética, pero que resume lo que estamos intentando construir como proyecto de futuro de país, ¿no? Sumar, contar, coser y cantar, ¿no? Sumar porque hemos logrado algo, un hito histórico, que es la articulación política de las diferentes sensibilidades de la izquierda. No es fácil, pero tiene una habilidad Yolanda Díaz, que es la capacidad de negociación, de su experiencia como abogada laboralista en comisiones obreras, de su trabajo también al frente de concejalías, de su trayectoria política. Hemos logrado la unidad, que era una petición, yo diría a gritos, aunque no se manifestara o no se tradujera en medidas reales de articulación de la izquierda, que se debió haber dado antes, por ejemplo, en las autonómicas o incluso mucho antes, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, hemos logrado sumar. Pero ahora tenemos que hacer un trabajo mucho mayor, que es abrir un proceso constituyente. Habrán escuchado mucho de esto del proceso constituyente. El momento político en el que estamos, de reacción y de articulación por parte de los poderes dominantes en este Estado, de intentar regresar a formas de vida, a condiciones sociolaborales, a un país que ya hemos dejado atrás, es una razón básicamente económico-política. Pero Sumar va a tener el reto que abrir por la base, no solo con las diferentes fuerzas políticas que lo componen, sino hacer una suerte de convocatoria en Andalucía por los andaluces, por el pueblo andaluz, por la ciudadanía, para sumar todos y cada uno de los ciudadanos que tienen sensibilidad progresista, que ven que necesitan otro modelo de país, otro modelo de desarrollo, otras garantías democráticas, un estado de bienestar maduro, un modelo de desarrollo nórdico que tenga, como señalaba en Gracia, indicadores adecuados a lo que es la convergencia con Europa. Entonces tenemos que sumar durante esta campaña, boca a boca, corazón a corazón, cabeza a cabeza, tenemos que movilizar el voto. Se habrán dado cuenta que durante toda la campaña, incluido el debate del lunes, nos quieren desmovilizar a la izquierda, porque saben que en el enfangar el debate, el ir al discurso de que todos son iguales, beneficia a la derecha. La derecha es muy disciplinada, siempre vota, no va a fallar a las urnas. Pero la izquierda necesita no solo corazón, no solo las emociones, también razones, argumentos, programa, contenido real. Lo tenemos en Sumar, tenemos un programa, conózcanlo, léanlo y difúndanlo, muy avanzado para esa mayoría social de progreso en el país, para ese bloque de progreso que tenemos que construir. Pero tenemos en ese escenario que ampliar mucho más la base, justamente porque hay una campaña de desmovilización. Le van a desmovilizar con noticias negativas, le van a desmovilizar con las encuestas. Está todo hecho, está todo cerrado, el debate lo ganó Feijóo, ya han decidido que van a gobernar el país. Y no es verdad. Hay partido y hay posibilidades de que podamos remontar, y no solo eso, sino ampliar, en el caso de Sumar, una mayoría de izquierdas que obligue, y por eso decimos que Sumar es el voto no solo definitivo, no solo es el voto útil, es el voto determinante para una política de progreso en este país. Tenemos que contar, por tanto, nuestras propuestas programáticas, lo que se ha hecho en derechos laborales, en derechos culturales, en avances democráticos, en una legislatura muy difícil, ¿no?
Todos lo hemos vivido con dificultades. Imagínense que hubiera sido bajo un mandato de la derecha, como lo hemos vivido en la crisis anterior económica. Sabemos los resultados. Más pobreza, más paro, inestabilidad, pérdida de poder adquisitivo. Bueno, en ese escenario tenemos que contar nuestras propuestas en positivo. Y tenemos que hacer algo que es difícil. De lo más difícil que hay en las relaciones humanas están las relaciones de confianza y de cooperación. Tenemos que, como nuestras madres andaluzas, tejer, coser, hilar el hilo violeta del movimiento feminista, el hilo rojo del movimiento obrero, el hilo verde del movimiento ecologista, sumar esa diversidad y el hilo verde y blanco de nuestra Andalucía. Tenemos que ir tejiendo esos vínculos con los actores sociales. Cuando me han preguntado cuáles son mis alianzas políticas, en los debates siempre he insistido, mi alianza es con la mayoría social, con la mayoría de los ciudadanos, con los sindicatos, con los trabajadores, con el movimiento ecologista, con los movimientos ciudadanos, con las asociaciones de consumidores, con las asociaciones de vecinos. Estos son nuestros aliados, pero hay que tejerlo en debate programático y articulando por la base social para ensanchar ese bloque de progreso contra la reacción y contra el discurso que nos están planteando como hegemónico en este contexto. Y por último, hacerlo con alegría. Yo sé que es difícil en un escenario de bronca. Lo que vimos el lunes del debate cara a cara entre Feijóo y el presidente Sánchez es lamentable. Y es difícil cuando hay una extrema derecha que provoca, que insulta, que ataca al feminismo, que niega el cambio climático, que justifica la persecución y marginación del movimiento LGTBI, que niega toda posibilidad de diversidad, que es en blanco y negro y que establece unas políticas evidentemente retrógradas. Y yo diría que fuera de lo que la mayoría social de la cultura en este país habitualmente viene desarrollando. Así que tenemos que, frente a ese escenario, en lugar de la bronca, cordialidad, paciencia, diálogo y alegría. No podemos perder la esperanza porque vamos a tener la posibilidad de construir un proyecto de país. Y en eso quisiera agradecerles el compromiso y la participación. Depende de nosotros. Yolanda sola no va a poder, con todo el capital político, todo el prestigio, con toda la capacidad de identificación y respaldo que tiene la ciudadanía, sola no es posible. Necesitamos arrimar el hombro y empujar todos a una para expandir esa base social y hacer llegar el mensaje de Sumar en nuestras propuestas programáticas. Así que no quito más tiempo porque el objeto de este tipo de actos va a ser diferente a los habituales en campañas. Yo sé que todo es diferente, el clima, las fechas, la propia composición, el proceso de unidad de la izquierda, pero también estos actos van a ser diferentes. Ustedes son los protagonistas, tienen la palabra y nosotros dialogaremos y responderemos qué es de lo que se trata. Muchas gracias. ¿Está? Sí. Bueno, pues nada, lo he dicho antes, abrimos ahora un turno de palabra. ¿Alguien que quiera? Bien, un momentito. Buenas noches a los tres. Francisco, te quería preguntar que nos explicara un poco el tema del sueldo este de 20.000 euros que se le quiere dar a la gente joven, ¿no? Aunque sea 5 años después, pero ya sabes lo que están diciendo, que es una paguita, que es un dinero dado para la gente joven, y quiero que nos saques de duda algunas dudas que hay. Y después una pregunta que, aunque parezca, no sé, pero te lo voy a hacer. ¿Qué te parece que en Andalucía Teresa Rodríguez no haya querido unirse a Sumar? Nada más. Gracias. Bueno, empezando por la polémica propuesta. Por cierto, hemos sido la única formación política que ha hecho propuestas en firme y concretas para los jóvenes, para la juventud. Eso es importante. Nosotros, en lo que en Gracia os explicaba de los cuidados, de la vida digna, hemos puesto en el centro los cuidados con medidas, que son dos sectores muy vulnerables, las mujeres y los jóvenes. Hay otros sectores, como los pensionistas, las personas mayores, pero esos dos sectores especialmente. ¿Qué es la llamada herencia universal? Este es un debate de largo recorrido que ha venido desarrollando la socialdemocracia europea, porque son tesis que sostienen que la desigualdad crece con la herencia de las rentas. Los señoritos de toda la vida que han recibido la herencia y van aumentando su capital. Entre otras razones porque el sistema tributario es injusto y regresivo en España. Y en segundo lugar, porque las posiciones de ventaja de las clases acomodadas se suelen mejorar
con el tiempo. Es decir, las desigualdades crecen a través de la renta. Como tenemos un grave problema con los jóvenes en este país, que quieren migrar un alto porcentaje, hubo un informe hace poco, una encuesta sobre los jóvenes en Sevilla, más del 40 o 50% querían migrar fuera, porque no veían expectativas de futuro. Estamos volviendo como en los años 60. Yo soy hijo de la migración. Mis padres tuvieron que migrar de Granada a Madrid porque no había ninguna oportunidad de empleo en Andalucía, ni en el campo ni en el ámbito urbano. Se desindustrializó la poca industria o tejido que tenía Andalucía, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo es un pequeño avance a uno de los logros históricos que tenemos que como movimiento social y como bloque de izquierda reivindicar, que es la renta básica universal. Es decir, que todo ciudadano, por el hecho de nacer, tiene garantizado una vida digna para pagar su suministro eléctrico, su vivienda, su alimentación, su salud y su educación. En el caso de los jóvenes se trata de hacer un proyecto de vida. No es verdad que es una paguita y, por cierto, este discurso suele ser siempre de las élites, por ejemplo, de las familias botín, que no consideran una paguita la transferencia de fondos públicos al capital, pero cuando del capital se hace algún tipo de transferencia, recuerden los debates sobre el Plan de Empleo Rural, el PER, o cualquier otra, se considera un despilfarro de dinero público que va a suponer el apocalipsis. Lo hicieron con la subida del salario mínimo interprofesional, con las pensiones, con toda medida, son paguitas. No es una paguita. Se trata que el Estado asuma la responsabilidad de no perder capital humano, talento, que no se vayan a otros territorios, de garantizar una vida digna y de garantizar la emancipación y un proyecto de vida. Por eso es un recorrido de mayoría de edad hasta los 23, que implica que el Estado promueve, incentiva, apoya el desarrollo para la formación, para el empleo, para crear su empresa, para el desarrollo de una oportunidad de futuro. Y esa es una medida, no la única, que se une a otras importantes. Lo importante o significativo de esta medida es que no es una medida de paguita en particular, es que está asociado a agravar las grandes fortunas, a establecer un sistema impositivo a las sociedades anónimas, insuficiente. Prácticamente el estado de bienestar en este país se sostiene con la renta del trabajo y no del capital. Y segundo, y es fundamental, también porque este debate en toda Europa y en Estados Unidos se reconoce que no es sostenible este modelo, por ejemplo las pensiones, solo con las cotizaciones de las rentas del trabajo, que hay que gravar a las grandes fortunas. Es urgente y necesario, hasta algunas de esas grandes fortunas ya lo reconocen. Entonces nosotros estamos vinculando esa llamada, digamos, universalidad de una herencia a los 18 años con la mayoría de edad, a un proyecto de fiscalidad, a un proyecto de gravar las grandes fortunas y, en segundo lugar, también a una transformación de las políticas públicas, por ejemplo, vivienda de alquiler a precios asequibles para los jóvenes. Vamos a promover vivienda pública para los jóvenes y el acceso. Es decir, que es un paquete de medidas, entre las que está esta medida estrella, que es importante. No queremos que los jóvenes se vayan, porque si no, en el campo no hay futuro. Y si no hay futuro en el campo, tampoco lo va a haber en la ciudad. Necesitamos proyectos de vida. Y esto es lo que debe garantizar un Estado activo, que regula, que interviene y que promueve las condiciones de vida dignas para la población. Lo que se ha presentado en los medios lo han caricaturizado como muchas otras medidas que presenten de nuestra opción política, porque evidentemente tenemos un cerco mediático y no nos van a dar ninguna oportunidad. Respecto al caso de Adelante Andalucía, nosotros estamos convencidos que en el nuevo proceso que inicia, nosotros vamos a seguir trabajando el 24J. Cuando hablaba de ese proceso constituyente es que tenemos que crear una nueva opción de bloque histórico para Andalucía, un movimiento Sumar Andalucía, un movimiento político y social que incorpore el andalucismo y las diferentes sensibilidades. Por el momento no ha sido posible. Ustedes saben que con el colega, con Sebastián Martín Recio, lo intentamos en las autonómicas. Hicimos todos los esfuerzos posibles. Fue inviable. Argumentaban que son de obediencia debida para Andalucía, pero en realidad tomaron la decisión en Madrid. La única fuerza de obediencia andaluza, la iniciativa del pueblo andaluz, fueron los que establecieron una política de alianzas y de compromiso por la unidad. Y en el caso de Adelante Andalucía se tomó una decisión a priori de no confluir, de no converger, en el caso de las andaluzas, con la idea de que con Yolanda Díaz después en Sumar sí. Bueno, hemos visto que no. ¿Cuándo se dará? Esperemos que más adelante. Los procesos tienen que madurar. Lo importante es que son compañeros de viaje, que vamos a establecer un proceso de apertura, de diálogo y esperemos que nos encontremos, porque desde el punto de vista programático, lo mismo que decía de la unidad de la izquierda, no se justifica la diversidad y dispersión
de opciones políticas, desde el punto de vista del proyecto de futuro, tampoco se justifica el desarrollo de opciones que no tengan esa confluencia en el momento que nos está planteando el futuro de este país. Así que estaremos abiertos a partir del 24J para dialogar y para abrir las puertas a todas las fuerzas. Pero no queremos hablar de coaliciones ni de partidos. Quizá lo más importante es abrir por la base con la ciudadanía, con sectores que se han desconectado de la política, que están en los movimientos sociales y que necesitan un referente para articular ese movimiento político y social. Personalizar y particularizar, yo lo he dicho, no es un problema con Teresa Rodríguez, ni con Anticapis, ni con Adelante Andalucía. Creo que el problema es mucho más amplio, que hay muchos actores con los que hay que contar para construir ese proyecto de futuro. Buenas noches. Esto suena muy fuerte. Yo le voy a preguntar por una cosa que me preocupa bastante, que es el tema, visto lo que llevamos hasta ahora de campaña y de lo que nos pone la tele. Uno dice que lo que dice el otro es mentira, el otro dice que no, que lo que es mentira es lo que está diciendo él. Nosotros, la gente de a pie, ¿cómo sabemos cuál dice la verdad? Aunque todos mientan un poquito, pero unas mentiras son más grandes que otras. Yo manejo muy mal el ordenador, pero bueno, suelo conectar con la base y ahí me entero de algunas de las mentiras que cuentan. También el compañero Robin Hood también pone muchas veces, pero en realidad que nos llevamos horas y horas, vamos a meternos todos, viendo la tele, y la tele nos dice siempre lo mismo. Uno dice una mentira y el otro dice una verdad, pero nadie nos dice qué mentira es ni qué verdad es. Y entonces muchas veces ganan más la televisión, la cadena, que muchas veces esto que tan necesario es. Yo no sé si habría una posibilidad, o es muy remoto el coste que tiene, que de vez en cuando nos mandara ahí las mentiras de unos y de otros, para saber quién dice más mentiras. Que aunque no vaya a apoyar nada nuestro proyecto, pero sí nuestros votos, porque muchos, vamos a meternos todos, votamos más por lo que dice la tele que por lo que nos dicen nuestros compañeros. Gracias. Bueno, a mí me toca formar a periodistas y lamento decirle que ha dado su respuesta clara: apague la televisión y encienda la imaginación, porque hay un elemento que nadie discute: no tenemos tiempo para estar contrastando, como dicen en Argentina, boludeces, no tenemos tiempo para estar contrastando y testando las mentiras, que por cierto últimamente en la política española, pues como vamos en la deriva trumpista de Estados Unidos, pues es la norma, no la excepción. Entonces hay una ley que es que toda información implica tiempo de vida. Entonces es más importante lo que decía de salir a las plazas, de encontrarnos en el barrio, de conversar con compañeros y compañeras, con vecinos, en los movimientos sociales, porque ahí hay otras redes y otra forma de conectarse. Quizá lo hemos perdido, el estar en los barrios y estar en la calle, y perder mucho tiempo tanto en las redes digitales como en la televisión. Alguien que se dedica a comunicación recomienda que dediquen más tiempo de vida a la comunicación interpersonal no mediada, con sus vecinos, con sus compañeros, en la realidad concreta, y olviden un poco las redes, que son muy tóxicas, y mucho más aún en España el sistema televisivo, que es un duopolio con intereses. Sepan que el accionariado es el de las eléctricas, Endesa. Mañana hay una manifestación contra los apagones. Son los propietarios de las cadenas. ¿Qué piensan que va a apoyar Endesa en este proceso electoral? ¿O qué piensa que va a apoyar la señora Ana María Botín? ¿O qué piensan que va a apoyar el BBVA, propietarios del duopolio televisivo en este país? Pues básicamente los intereses que representan, y no otros. Y por eso surgió Vox, como antes Ciudadanos, desaparecerá, volverán o intentarán volver al bipartidismo, y seguimos como en el siglo XIX, una alternancia sin posibilidad de transformación real y necesaria, profunda, cualitativa de este país. Así que hay que encender la imaginación y apagar la televisión e informarnos por las redes no digitales, sino las sociales del barrio, de las asociaciones y colectivos, donde siempre existen otras fuentes mucho más fiables
y contrastable. Lo otro saturaría de tiempo y no podemos perder el tiempo en estas cuestiones. Mejor ganarlos para la vida y para socializar con la gente. Que es la primera vez que puedo hablar con dos personas que van a ser diputados el 24 de julio. Siempre he escuchado a los diputados, pero esta vez tengo la oportunidad de que los diputados, entonces me parece muy bien este tipo de actos y esta oportunidad que tenemos los asistentes. Si las cosas fueran muy bien, pues me estarían escuchando 3 diputados, pero parece que no va a ser el caso. Ojalá. Ojalá. Bueno, y además, por lo que habéis manifestado de que no se va a quedar esta noche aquí, en el 23, sino que a partir del 24, este tipo de posibilidad o de facilidad que hoy estáis poniendo va a continuar. Porque yo creo que esa es una cosa que ha faltado. La parte izquierda del gobierno de coalición ha trabajado muchísimo, se ha partido la cara sacando normas y eso, pero no ha transmitido, no ha estado en la calle y, sin embargo, la extrema derecha ha hecho muy poco, no se ha preparado nada en el Parlamento, daba vergüenza escucharlo, pero, sin embargo, se han volcado en la calle con ganaderos, con camioneros, en las redes, y ellos sí que la parte de transmisión y comunicación se la han currado tela, y eso tiene su fruto. Y los nuestros han estado muy atareados en hacer cosas bien, en que el país progrese, en que las cuestiones feministas avancen, en arreglar el país un poco más. Pero ha llegado poco a la calle de lo que estaban haciendo. Entonces, por ahí, si vosotros si tenéis pensado cambiar eso, estupendo. Estupendo, porque es bueno desde cualquier punto de vista. Y una segunda cosa que quería decir es que no es momento, ni mucho menos ahora, de ahondar en nada, pero que aquí estamos alguna gente con falta de ilusión por cómo se han dado las cosas, por cómo se ha dado esa unidad, por algún veto que ha habido y por algunas cosas de esas. Vamos a votar, ¿eh? Vamos a votar y queremos que Sumar tenga muy buenos resultados. Pero queremos también, o yo por lo menos me gustaría que fuerais conscientes vosotros dos que vais a estar, esperemos, allí arriba representándonos, que sepáis que a algunos lo estamos haciendo sin mucha ilusión, ¿vale? Bueno, pues yo creo que, compañero, la ilusión hay que retomarla, porque es verdad que nos ha pillado un poquito a contramano la convocatoria de elecciones y quizá los procesos no han sido como podrían haber sido. Yo creo que muchísima gente no está contenta con el proceso, pero quizá lo más importante es la generosidad de tantas organizaciones políticas para, por una vez en la vida, dejar de discutir matices muchas veces, porque muchas veces las diferencias son matices, porque en el fondo el objetivo es el mismo, y creo que el haber conseguido aunar tantas voluntades para que nos olvidemos de nuestro ombligo y pensemos en que tenemos que construir un país y enfrenar a la derecha y la ultraderecha, yo creo que debe empezar a generar esa ilusión tan necesaria para que a partir del 24, independientemente del resultado, sigamos trabajando para ensanchar esa base, como ha dicho Francisco, seguir sumando hombres y mujeres conscientes de la necesidad de avanzar. Y yo creo que, compañero, eso es súper importante. Yo me encantaría que tuvieras ilusión, que todo el mundo tuviera la ilusión. Nosotros estamos recorriendo toda la provincia, estamos yendo a todas partes y escuchando a todo el mundo. Y vamos a seguir haciéndolo, porque si no lo seguimos haciendo, entonces traicionaremos la palabra que hemos dado, pero además no cumpliremos con el objetivo de este proyecto tan importante y tan ilusionante. Así que levanta el ánimo, compañero, vamos a llenar el 23 las urnas de votos, porque independientemente de las personas, lo importante son los hechos y las políticas que se quieren llevar a término. Sí,
Bueno, la verdad es que en relación con lo que ha dicho Pepe, nosotros, la gente de izquierda, somos especialistas en dividirnos. Somos los mejores para crear escisiones internas. Cuando nos quedamos en minoría y algo no nos gusta, creamos otro partido. En fin, somos especialistas y yo creo que por primera vez, o diríamos que por segunda vez, porque esta sería una continuación del proceso de convocatoria, que por segunda vez estamos en un proceso de unidad del conjunto de la izquierda de nuestro país, tanto la central como la periférica, ¿no? Bueno, dicho esto, efectivamente el día 24 tenemos que seguir trabajando por esa unidad, por acrecentarla. Pero yo lo que quería era preguntar, ¿qué opina Sumar sobre esta propuesta del Círculo de Empresarios de elevar la edad de jubilación a los 70 años? Ni más ni menos. Gracias. Gracias, Juan, por la pregunta. Te voy a contestar lo que ha escrito Maillo hoy en un artículo sobre Francisco, sobre mi compañero. Y es que de eso no hablamos porque eso no va a ocurrir. Es decir, nosotros negamos la mayor. No se va a retrasar la edad de jubilación. Es inviable, va en contra de nuestro proyecto. Entonces vamos a plantar cara a ese círculo de empresarios porque nosotros estamos con la gente. Nosotros no somos el PSOE ni el PP, somos Sumar, un conjunto de fuerzas de la izquierda que lo que quieren es que la mayoría social disfrute de derechos y libertades públicas. Y ahí no entra en el círculo de empresarios. Buenas noches y muchas gracias por venir aquí a Los Alcores. Tenía en principio dos preguntas, pero me han saltado otras dos más. Una, como educador, ¿qué propuesta tenéis de ley de educación? ¿Qué queréis hacer? Otra, a nivel, bueno, ya Engracia ha dado unos esbozos a nivel de servicios sociales y de protección social, cuáles son las líneas básicas del proyecto de Sumar. Y he visto pasar un avión de guerra y entonces me ha saltado la siguiente pregunta. ¿Cuál es la propuesta respecto a la guerra de Ucrania? ¿Cómo se posiciona Sumar respecto a esto? Porque es evidente que ha habido un invasor que ha invadido otro país, pero ¿hay otra alternativa a lo que se está haciendo? ¿Qué propone Sumar? Y la última, son muchas preguntas, la última es la idea de vertebración de país que tiene Sumar. Porque se nos ha criticado a la izquierda que nos hemos ido al gobierno con el PSOE y con los independentistas. Entonces, nosotros que somos andalucistas también, ¿qué tipo de proyectos de país, qué vertebración de país vemos en cuanto a estas distintas autonomías y nacionalidades que hay en España? Gracias. Bueno, vamos a empezar por lo último, que es quizá lo más complejo, que es el encaje del modelo de Estado y de la cohesión territorial. Tomando en consideración que la propuesta que planteemos para España, que es un Estado federal, debe también plantearse en un contexto de una Europa federal. Y es un proceso complejo porque la arquitectura que se diseñó para la Unión Europea permite difíciles encajes. En el caso de España es una tarea que no se ha cometido históricamente y que viene desde el siglo XIX siendo recurrente. Entonces, hablar de un Estado federal implica reformas constitucionales importantes, empezando porque el Senado sea una Cámara de representación interterritorial, estableciendo también porque muchas políticas de Estado sean consultadas y participadas con las comunidades autónomas. Y si pensamos desde Andalucía, queremos igualar los niveles de renta y establecer, por ejemplo, en el programa de Sumar, concretamente para temas de sanidad o servicios básicos, como es la educación, pues establecer criterios mínimos y de igualdad para todo el territorio, que actualmente no se están dando por varios motivos. Uno de ellos, una mala interpretación de lo que es el Estado de autonomías, o si hablamos del tema de dumping fiscal, competencias entre territorios para mejorar las inversiones de capital que terminan siendo competencia y una pobreza al final para la población en el caso territorial. Entonces, ese modelo de Estado federal implica evidentemente acuerdos, implica una de las principales dificultades políticas que tenemos en este país, es llegar a consensos sobre el modelo de Estado federal y establecer entre los territorios y autonomías un pacto de Estado para lograr una nueva configuración a estos efectos, ¿no? Que eso afecta evidentemente a servicios básicos. Hablabas de la educación. Quizá uno de los males en este país es que cada vez que haya un nuevo gobierno hay una nueva ley de educación
y así estamos en el sistema educativo. Sin embargo, no se abordan cuestiones sustanciales que no dependen de una ley. Se pueden establecer como obligación por ley, que es la financiación. Tenemos actualmente, con la emergencia climática, muchas escuelas y centros educativos sin climatizar. Tenemos desigualdades notorias. Gobiernos de derecha, como el de la Junta de Andalucía, que no invierten lo suficiente por la educación pública y están beneficiando y aprobando centros escolares privados, incluso con el discurso de que cualquier ciudadano puede elegir su centro educativo, que no es otra cosa que la exclusión de las mayorías para aquellos que puedan pagarse la educación privada. Entonces, más que una nueva reforma en el sistema educativo, que hemos tenido muchas, hay 3 elementos que son vitales. La universalidad del sistema, la calidad del sistema, tenemos índices de fracaso con los jóvenes y de asentismo escolar preocupantes, de los más altos de Europa, y una mayor inversión garantizada por parte del Estado con una política pública, que pasa también por motivar, y yo diría que incluso por hacer una revolución cultural, porque no es una tarea solo de maestros y de la comunidad educativa, también de las familias, que hemos de algún modo pedido que el sistema educativo resuelva los problemas que no sabemos resolver en el hogar, en la familia, y en esto tenemos que hacer un pacto de Estado estratégico. Si no hay esos pactos de Estado, que es imposible con la derecha, en sanidad, en educación y en cohesión territorial, no vamos a poder avanzar. Pero desde esta fuerza tenemos que aprender del ejemplo de Yolanda y de esa voluntad, yo diría, insobornable y permanente de intentar negociar, dialogar y llegar a consensos. Porque nos va el futuro y el desarrollo en ellos. Si no logramos esa articulación territorial de modelos de Estado federal, no reformamos la Constitución y no hacemos una política sensata, pactos de Estado en cuestiones básicas del estado de bienestar como sanidad y educación, no tenemos posibilidad de construir una vida mejor para la gente, ni para los jóvenes que vienen, ni para los mayores que están sufriendo debates cada cierto tiempo sobre la financiación del modelo de las pensiones. Claro, evidentemente, porque lo que no ha privatizado el neoliberalismo, ¿qué es? Sanidad, educación y pensiones. El Estado social y de derecho. Lo que queda en décadas de neoliberalismo es lo que la derecha y el capital en este país quieren apropiarse. En la misma lógica, privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas. Entonces tenemos un reto importante y en educación el programa vais a ver propuestas muy concretas. Yo he estado trabajando como experto en el de universidades, como me corresponde, pero en educación obligatoria también hay medidas de este tipo, de financiación, de ampliación también, de bajar la ratio considerablemente, que es un problema muy evidente y que afecta especialmente al tema del fracaso escolar y evidentemente atender la diversidad de ofertas formativas, incluido la FP bimodal, vinculado al mundo del trabajo, reforzar esa FP que está abandonada por la política de Estado. En fin, no voy a desgranar todo el programa porque se trata de que hagamos un diálogo y que ustedes también conozcan y detallen el programa porque tiene muchas propuestas positivas. Yo diría que las mejores. Es decir, la idea de los grupos de expertos fue muy criticada porque los programas, yo soy más de la cultura de convocatoria por Andalucía, no debe ser una elaboración de expertos, y a mí me han invitado como expertos para la universidad, sino una elaboración colectiva de la gente, en la que haya expertos y no expertos y ciudadanos. Esa es la democracia participativa, que partiendo de la deliberación logra una síntesis programática de calidad. Pero, no obstante, puedo decirte que en educación es de altísima calidad. Y el tema de la política de seguridad, que va vinculado al proyecto europeo, es que tenemos que tener soberanía tecnológica y soberanía también militar. Es una propuesta de proyecto y de futuro. Esto lo defendieron en Francia, pero aquí no hemos avanzado. Tenemos una subalternidad con Estados Unidos preocupante. Y esto amenaza el futuro de Europa. El Brexit no fue una casualidad. El Brexit fue una apuesta para eliminar y diluir el proyecto de unidad europea. Y evidentemente el escalón siguiente, el de la guerra de Ucrania, avanza en esa dirección. Si no tenemos soberanía político-militar, difícilmente podemos plantear un escenario de futuro. Y esto afecta a la cesta, a la compra diariamente. Hay otros muchos retos al respecto que tenemos que plantear. Un sistema propio de seguridad y evidentemente equilibrado para una política de paz, no para la guerra. Sí. Bueno, yo me llamo Antonio, encantado de conoceros y os voy a hacer unos comentarios y unas preguntas en mi faceta de obrero. Yo empecé de muy pequeñito siendo obrero del metal y lo digo con orgullo porque en los últimos años los trabajadores hemos pasado de obreros del metal con mucho caché a ser pijos de clase media. Ahora todo el mundo queremos ser eso, personas de clase media, ya no existe el obrero
Y en esta faceta tengo algunas dudas sobre el programa que planteáis. Una que me pillan teóricamente cerca, porque de aquí a pocos años tendré que jubilarme. No tendré, quiero jubilarme. Y quiero que me comentéis qué decís en vuestro programa sobre las jubilaciones. Yo sobre lo que he escuchado del personaje este del círculo de empresarios que habla de los 72 años, realmente me preocupa. Me preocupa porque hace años ya que aprendí que todo es susceptible de empeorar, ¿vale? Y por mucho que diga la compañera que no va a pasar, perdonadme que te diga que es que no me fío. Conociendo el ganado con el que aramos, es que no me fío. Y esa era la primera pregunta. La primera pregunta es qué pensáis o qué planteáis en vuestro programa sobre las jubilaciones y pensiones. Otro tema que me preocupa como trabajador son los accidentes laborales. No dejamos de tener accidentes laborales, no dejamos de tener muertos en el trabajo, muertos y muertas, no dejamos de tener familias destrozadas y realmente creo que es algo que había que abordar desde ya. Y no solo fortaleciendo los servicios de las inspecciones de trabajo, no sé si subvencionando EPIs, multando a las empresas cuyos trabajadores no los usan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas son mis dos preguntas, a ver qué opinión tenéis sobre el tema. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, es un tema sociológico lo de la clase media y la desaparición de la clase obrera. Bueno, yo defiendo con orgullo, aunque sea profesor universitario, soy también hijo de un obrero del metal, de Standard Eléctrica en Madrid, y por tanto hay que vindicarlo. Y sabéis muy bien que Yolanda Díaz ha tenido el mérito de defender y mejorar las condiciones de la clase trabajadora, y esa va a ser la dirección. El programa que se establece incluye avances como la democracia en el mundo del trabajo, es decir, la participación de la clase trabajadora en la gobernanza y en la política de empresa. Eso es un elemento muy vinculado a la socialdemocracia nórdica, un modelo de avance, de participación, justamente para garantizar derechos y evitar muchas de las políticas que han hecho las empresas en su expansión internacional, a veces incluso privatizando o externalizando servicios, en el caso incluso de la administración pública. Miren, cuando hablaba yo del neoliberalismo y del empeño por el tema de las pensiones, ¿qué va a ser recurrente? Han sido ahora unas declaraciones y dentro de unos años, estemos gobernando o no, van a volver con ese discurso. Porque hay una intencionalidad, que es aplicar el modelo estadounidense, un modelo fracasado, en el que los fondos de pensiones muchas de las veces no han garantizado un rendimiento o han sido directamente desfalcos y una ruina para las familias que esperaban esas rentas para su vida después de la jubilación. Entonces ese modelo, que es fallido, que es un error, es el que quiere el capital financiero imponer como modelo para España. Y por eso va a ser un debate recurrente y evidentemente va a depender de nosotros tener un gobierno fuerte para evitarlo. No solo evitar alargar la edad de jubilación, sino establecer un modelo de financiación, y aquí tenemos la dificultad del Pacto de Toledo, de nuevo con el tema del consenso y la lealtad del PP, que suele defender los intereses de la banca y no precisamente la de la mayoría de la población. Entonces ahí tenemos una limitación objetiva. Ni mochila austriaca, ni el modelo estadounidense, ni fondos de pensiones, ni alargar la edad de jubilación. Porque realmente lo que tenemos es que gravar las sociedades, las SICAD, establecer otro modelo de renta, de fiscalidad más progresiva y gravar a las grandes fortunas. Hay recursos de sobra, este país es muy rico, pero está concentrada la riqueza y de algún modo las décadas, a lo largo de muchos años, la renta del trabajo han ido perdiendo porcentualmente de manera proporcionada. Hay estudios en toda Europa, en el caso del economista Thomas Piketty, que demuestra cómo ha ido creciendo la desigualdad por las décadas de neoliberalismo. Revertir esos procesos de décadas es muy difícil, pero tenemos que intentar luchar para ello. En estos 4 años hemos garantizado una mejora de poder adquisitivo, pero estamos muy por detrás de esas condiciones para el desarrollo. Así que es un debate que vamos a tener recurrentemente y tenemos que tener fortaleza para combatirlo en términos ideológicos y garantizar que haya una política y un gobierno que defienda de algún modo el sistema de seguridad social y unas pensiones dignas
que se actualicen, evidentemente, al nivel de vida que corresponda en cada momento. Eso ya se ha mejorado esta legislatura, pero queda mucho por hacer. Sigue habiendo pensiones no contributivas míseras y que no son suficientes para la vida, y eso que se ha logrado avances significativos, ¿no? Entonces, esos debates son interesados y lamentablemente van a seguir apareciendo en los medios, ¿no? No sé si había una segunda cuestión que no recuerdo el tema. La siniestralidad. Sí es verdad que no solo con mayor inspecciones de trabajo se soluciona todo. Tiene que haber una mayor sanción, una reforma también normativa para que se penalice la mala praxis del empresariado. Pero aunque insistamos en el tema de las inspecciones, que tenemos el menor número de inspectores de trabajo de toda la Unión Europea. Y cuando ha habido un gobierno que ha puesto a trabajar la inspección, pensamos en los trabajadores de la fresa, en otros ámbitos de economía informal, ha sido todo un escándalo y unas presiones por parte de la patronal considerables. Entonces, incrementar las inspecciones y ampliarlo, aunque pueda parecer menor, a mí me parece un cambio sustancial, porque el empresariado va a pensar mucho, evidentemente, las situaciones de inseguridad del empleo, y en ese sentido la siniestralidad es verdad que ha crecido correspondiente al desarrollo de la precarización del trabajo y del avance de estas reglas neoliberales de productividad del trabajo, por ejemplo, en el sector de la construcción. No es la única solución, estoy de acuerdo contigo, pero es una solución muy importante el ampliar las inspecciones, porque evidentemente de ahí vienen después las sanciones, que también habrá que modificar normativamente para que sean mucho más estrictas, porque es más importante una vida que el margen de beneficio de un empresario. Esto es indiscutible. No sé, ahora. Bueno, quedan 2 palabras pedidas y si les parece, creo que podemos cerrar ya el turno de palabra cuando hablen estos 2 compañeros, ¿de acuerdo? Supongo que ya sí, para no alargar más el tema. Venga. Buenas noches. Bienvenidos a esta primera vez a Los Alcores. La primera vez, esperemos que sean más veces. Y como dice el compañero Pepe, como diputado y como diputada, y posible otra diputada, esperemos, a ver si es verdad. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al antecedente de Sumar, a Unidas Podemos, porque gracias a vosotros, nosotros, nosotras, yo estoy felizmente jubilado recibiendo una paga que creo que es digna y suficiente. Esperemos que esto pues se blinde para los compañeros y compañeras que van a venir detrás de mí. Voy allá a las preguntas, 2 cositas. Una, hace un momentito acabo de salir de este edificio, Teatro Municipal, en el que un grupo de teatro hecho por el Taller Municipal, en este caso de 14 mujeres que o peinan o tiñen canas, han acabado gritando «Viva el teatro sin censura». ¿Qué tenemos en el programa acerca de la cultura? Y en segundo lugar, ¿qué tenemos del ecologismo? Porque vaya tela la calor. Y no solamente una cuestión anecdótica, sino que el cambio climático lo tenemos aquí. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Qué podemos hacer en ese camino? Muchas gracias. Bueno, a mí me ha tocado un tema sensible porque en la presentación les hablaba de mis intereses por comunicación y cultura y vengo trabajando mucho en políticas culturales. Hemos tenido un grupo muy importante en esta materia. Si hablamos, por ejemplo, de Andalucía, tenemos una riqueza que si se fomentara como política pública es lo que se llama la economía naranja, un sector, el de la creatividad, el de la música, el arte, el teatro, importante, especialmente en nuestra tierra y muy descuidado. Históricamente las políticas culturales no han formado parte de la política en este país. Nosotros hacemos un plan ambicioso que ha sido con los agentes culturales para desarrollar no solo la industria y considerarse un sector de empleo y desarrollo futuro, sino también establecer articulación con las autonomías, porque muchas de las competencias que tiene con política cultural ya no son centrales o del Estado, depende de las autonomías, pero sí hay no solo la estructura museística y de patrimonio inmaterial que tiene el Estado, que es considerable, sino también la posibilidad de desarrollar
clúster, industria cultural, entre el Estado, las autonomías, dependiendo de los territorios, sin ir a una especialización. Eso de que Andalucía no dediquemos solo a la industria del flamenco o a sectores especializados, no tiene que ver con lo que estamos hablando de cambiar la matriz productiva y que sea diversa. Las políticas culturales en cada territorio, autonómico, si hablamos de Andalucía, o estatal, tiene que estar diversificado. Y es un sector muy abandonado. Pensemos en la industria audiovisual cinematográfica, insuficiente a pesar de los apoyos europeos. En la posibilidad de promover los valores culturales, que es un elemento importante para la igualdad, porque la cultura es un espacio también de libertad, de creatividad. Ha habido un manifiesto que conocéis todo contra la censura y vamos a vivir tiempos, aunque ganemos las elecciones, justamente la misma tesitura, porque muchos municipios y muchas comunidades autónomas gobernadas por la extrema derecha van a estar en esa misma lógica, ¿no?, de la suspensión de eventos. Bueno, pues tenemos que defender la creatividad cultural, la libertad de los artistas y, evidentemente, la diversidad cultural, que es un mandato ya no en términos constitucionales de la propia UNESCO, que viene señalando que la riqueza de los países, de los pueblos y las naciones depende de la diversidad. Si no protegemos la diversidad cultural, no tenemos desarrollo en la Agenda 2030. Es un pilar central de las políticas de desarrollo, desatendidas lamentablemente en este país, así que hay muchas propuestas en política cultural, espero o resulten interesantes o adecuadas, pero pasa por una idea central. El Estado debe ser promotor. Esta idea de que la cultura libre, autónoma, se traduce en precariedad. Os recuerdo que Yolanda Díaz ya trabajó para un estatuto del artista, con los agentes y representantes sindicales de los creadores culturales. Y no solo para la mejora y dignidad del trabajo de los artistas, sino también para avanzar en esa idea de industria cultural como polo de desarrollo. En materia energética tenemos el mejor programa porque esta fuerza política plural tiene un hilo verde. Y tenemos la representación de los verdes europeos, tenemos la representación del movimiento ecologista. Y además los que han elaborado el programa político de esta candidatura, de esta opción que lidera Yolanda Díaz, es de las más avanzadas. En concreto, tenemos que hacer una transición energética importante. Tenemos que ser la vanguardia, que lo fuimos por momentos, en materia de energías renovables. No podemos poner impuestos al sol. Ya nos ha anunciado Feijóo lo que va a hacer en esta materia. Tenemos esta situación que niegan, por cierto, de emergencia climática, de cambio climático, y nos van a volver a establecer impuestos al sol. Entonces nosotros tenemos el reto, si hablamos de Andalucía, de convertir a Andalucía a la vanguardia de la transformación de un nuevo sistema sostenible, apostando por energías renovables y cambiando toda la estructura. Por eso la reducción también del trabajo, de la matriz productiva, de muchos elementos que tienen que ver con sistemas bioclimáticos, por ejemplo, la construcción de las viviendas. Tenemos que recuperar el saber popular que tenemos para desarrollarlo. Hay personas desde el ecofeminismo, como Yayo Herrero, compañeros y compañeras del movimiento ecologista, que han elaborado propuestas muy avanzadas, las más avanzadas, yo diría, en estos momentos de Europa. Y en ese sentido es una apuesta central, la transición energética en políticas de Estado, desde la administración pública a iniciativas también en materia económica. No se trata solo de coches eléctricos, sino cambiar la vida para hacerla sostenible, especialmente si pensamos en Andalucía y el proceso de cambio climático. A mayor desertización, mayor pobreza, peores condiciones de vida, y en ese sentido tenemos que hacer medidas con las fotovoltaicas, con el desarrollo del sector, también evitando que se produzca lo que estamos viviendo en el campo en Andalucía, convertir en lugar de cultivo prácticamente en plantaciones de fotovoltaicas. Lo he dicho antes, si no hay futuro en el campo andaluz, no hay futuro en las ciudades, no es sostenible. Entonces tenemos que hacer una transición equilibrada, planificada, con políticas de Estado, y en eso evidentemente el programa, yo diría y lo afirmo categóricamente, es el más avanzado, el más íntegro y con una visión de Estado de lo que necesita este país en esa materia para avanzar en esa transición energética. Sin ir de la mano de los que ya conocemos, de las Endesa y las compañías que ahora se están apuntando a la energía renovable, pero ya sabemos lo que hicieron cuando gobernaba el Partido Popular en esta materia, ¿no? Tenemos que ir a un sistema descentralizado, generativo, y que genere también una cultura que tiene que ir en la educación, de cultura de reciclaje, de cultura verde, de cultura de protección del medio ambiente. Y ahí tenemos reto. Yo creo que el principal es el cultural. El económico va a avanzar necesariamente, no hay de otra. Buenas noches. Yo quería hablar de algo que no se suele hablar, no se suele casi nunca.
hay unas fabricotas bastante grandes, unas fábricas que llegan de aquí a Mairena y más, y resulta que hay como 3 o 4 personas trabajando nada más. O sea, todos son máquinas. Luego tenemos en lo que son los cajeros automáticos estos, que entonces se empezó a hablar un poquito de a ver por qué no pagan impuestos esos cajeros o qué impuesto es el que pagan. ¿No sería una propuesta bastante razonable, creo yo, que estas máquinas pagaran de manera que pagaran la seguridad social de esta gente que se queda sin trabajo? De alguna manera se podía hacer eso, es decir, que las máquinas pagaran, porque pues, podrían decir, bueno, que el progreso, es que las máquinas, que el progreso, bueno, vale, el progreso, pero el progreso también tendrá que pagar algo, digo yo, ¿no? O nada más que progreso gratuito, progreso barato. Barato claro, para los que progresan con el progreso. Así que esa es mi propuesta, si las máquinas, a ver cuándo van a pagar las máquinas, para que de alguna manera, ya que nos han quitado el trabajo, que podamos seguir comiendo y podemos seguir viviendo. Gracias. Lo ha resumido perfectamente. La automatización y la ingeniería, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, justamente nos aboca a un escenario que no era el que planteábamos en los 80, de sociedades de pleno empleo, sino de liberación del tiempo de trabajo, por eso la necesidad de reducción de horas y repartir el trabajo, pero sobre todo no tanto las máquinas, ¿no?, sino que la ciencia y la tecnología es capital, que es resultado de un proceso de acumulación del saber social general, de lo que todos compartimos, es conocimiento libre de todos, común, y por tanto hay que empezar a gravar a las grandes fortunas para que sostengan nuestras pensiones, para que tengamos todos una renta básica con la que vivir dignamente, para desarrollar justamente el futuro de la vida. Sin una renta básica universal nos encontraremos en un escenario en el que no es viable el proceso de desarrollo, no solo por la automatización, sino justamente porque ese proceso de modernización tiene que ir a una mayor igualdad, no lo que está sucediendo, que es una pauperización del empleo, una pérdida de poder adquisitivo y una expulsión del mercado de trabajo de amplia mayoría. El problema de los jóvenes y la salud mental tiene que ver también con esas imposibilidades de acceso al mercado de trabajo. Y hay que reformular integralmente una política que piense en renta básica y tenemos que avanzar en esa dirección. La herencia universal apunta tímidamente como una medida parcial en esa dirección. Entonces es un problema no de máquinas, sino de capital que evidentemente, traducido al desarrollo tecnológico, afecta a las condiciones salariales y a la expulsión de la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno. Sí, claro. Empezando discutiendo el copyright y discutiendo también, evidentemente, que esas máquinas deben ser, como todo avance, gran parte de la innovación es resultado de fondos públicos. El I+D+I en este país, el 70% es público, es dinero público para la ciencia y tecnología, de la que se aprovechan el sector privado. Pues evidentemente sí que se pueden tomar medidas sobre patentes, sobre sistemas de copyright, sobre desarrollo de beneficios sociales, sobre gravar, por ejemplo, las plataformas digitales que operan en nuestro territorio, que operan libremente, como la Ley del Oeste. Bueno, pues eso se puede, con política de Estado, establecer. No es verdad que no se pueda gravar el uso de esas tecnologías. Las plataformas digitales se pueden grabar, regular y exigir tributación y fiscalidad en nuestro territorio. Es viable. Ya suena, ya suena. Bien, pues como hemos dicho hace un ratito, vamos a concluir. Les pasaré ahora el micrófono a ellos para que ellos pues expresen lo último que les apetezca expresar. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que ahora tenemos ahí un ratito de charla ya más amena, dispersa y distendida, con una cervecita, y muchísimas gracias. Les paso, le paso el micrófono a Juan y Juan se lo pasa a ellos. Venga, gracias. A ver, es una cuestión técnica. Cuando dimos las banderitas os pedí que eran de vuelta, ¿verdad? Es que me lo pide encarecidamente la organización. Nosotros no somos el PP, nosotros no somos el PSOE, que tiene para dar y regalar. Nosotros estas banderitas tienen que utilizarse posiblemente mañana en otro acto. Así que os ruego que por favor las dejéis en la silla. Gracias.
Solamente las banderas, ¿eh? Si os han dado merchandising, os lo podéis llevar. Bueno, primero de todo, daros las gracias por esta charla tan interesante. Y lo segundo, pues lo que hay que hacer, ¿no?, en un acto, pediros el voto. Pediros el voto el día 23 de julio, que el 23 de julio vayáis a votar a Sumar y que de aquí al 23 de julio, si cada uno convence a 4 personas para que vote a Sumar, pues igual vemos las urnas llenas de votos de Sumar y no será diputado solamente Francisco o yo, si es que sacamos 2, sino que puede ser hasta Esperanza Ramos, que es la 4ª, y ya sería un lujo que Álvaro, que andaba por ahí sentado y es el candidato número 6, fuera diputado también. Eso ya sería una alegría. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Pues muchísimas gracias. A los compañeros que comentan que han perdido un poco la ilusión, decirles que es muy importante que la recuperen. ¿Ya? Disculpadme. Porque también pensad que la sociedad hoy en día, la gente somos muy diversa. Yo soy obrera también y soy madre soltera. Soy política, pero soy obrera y madre trabajadora también. En Sumar cabe todo el mundo. O sea, y el logo de Sumar para mí no podría ser más acertado, porque es por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por vuestros hijos, por vuestros nietos, por el futuro. Somos la única fuerza que habla realmente de futuro, que tenemos un proyecto a 10 años. Así que, por favor, votar con mucha ilusión y con mucha esperanza. Muchísimas gracias y que, por favor, de nuevo, por primera vez, haya una mujer presidenta del Gobierno, que también nos lo merecemos las mujeres. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo daros las gracias también. Yo soy el número 6 por Sevilla. A mí me conocéis ya porque llevo ya 7 años aquí. Soy bisueño de adopción. Siempre vinculado a todo lo que tenga que ver con la justicia social. Hemos hablado de muchísimas cosas y vamos a seguir trabajando. Lo que nos estamos encontrando en los actos, lo que se está encontrando Francisco, en Gracia, todos los compañeros y compañeras de las candidaturas, es cada vez más asistencia, cada vez más ilusión, cada vez más afluencia de gente que viene a escuchar nuestras propuestas, gente que realmente está preocupada y que busca un modelo de país realmente justo. Lo que decía en Gracia, vamos a trabajar lo que queda de campaña, vamos a luchar muchísimo porque tenemos que seguir construyendo un país de libertad, de justicia y de derechos para todos y para todas. Así que ánimo y nos vemos en las urnas del próximo 23. Esta es una opción de los cuidados y hay que empezar justamente por la fraternidad y por la convivencia. Así que me agradará poder compartir un tiempo de conversación aquí en la sede para poder seguir hilando esos hilos de compromiso y de solidaridad. Tenemos por delante, como han visto, lo de la ecología se lo toman en serio porque tenemos que reciclar y reutilizar las banderas y todo lo que tenemos a disposición para los diferentes actos. Muchas gracias de corazón. Tenemos por delante partido. La próxima semana, los próximos 10 días son cruciales. Vamos a empujar, vamos adelante, compañeros y compañeras. Avanti, vamos a ganar y vamos a tener presidenta del Gobierno con Yolanda Díaz. Muchas gracias a todos.